Fue seguramente la decisión más difícil de mi vida. Salir de mi país, ir a un país que no hablaba español, no hablaba inglés, no tenía amigos, no tenía familia. De hecho, cuando tomé la decisión de venir a México, lo hice con bastante miedo, o sea, sin saber lo que iba a pasar. Y en ese momento yo vivía con mi hermano y le dije, mira, mi recámara, yo sigo pagando la renta. O sea, Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Mateus Pedroso y Sebastián Carlson, cofundadores de Syntage, una plataforma que te permite acceder y analizar datos de múltiples fuentes para tomar decisiones de negocio, empezando por un producto que es un API para acceder a información fiscal, o sea, del SAT. Primero hablamos del background de cada quien. Matt como primer developer de Credit Justo, Sebas con una amplia trayectoria en la banca. ¿Cómo fue que llegaron a México? ¿Por qué decidieron este producto en particular? ¿Y cómo fue su decisión de no levantar capital hasta tener un gran producto? Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Matt, Sebastián, bienvenidos a Fundadores. Gracias Alex. gracias por tenernos. Bueno, ya te dije, ya te lo hice latino, ¿no? Pero Sebastián en vez de Sebastián, pero bueno. No, sí, lo que sea. Siempre que yo entiendo que refieres a mí, y en este grupo de tres, se me dice Sebastián, lo que sea. Perfecto. Bueno, me gustaría empezar un poquito entendiendo más su background. Los dos son extranjeros y vinieron a México. Pero bueno, pues antes de ti, Matt, ¿cómo fue que fundaste tu primer startup? Además, a los 14 años, que es bastante joven. Sí, fue una experiencia increíble, fue una aventura. Todo empezó, quizás un poquito más de background antes de la empresa. Yo tengo un perfil de tecnología, empecé a desarrollar cuando era muy chavito. Aprendí de manera autodidata cuando tenía 10, 11 años y fue un hobby para mí, una gran pasión. Dejaba la consola de videojuego ahí de lado y me ponía a intentar hacer sitios, a programar. Fue algo bien doloroso para aprender desde cero, pero me apasionaba. Y ya con 12 años recuerdo que hice un sitio para un restaurante de Victoria y recibí mi primer pago con 12 años. Y pensé, mira, me encanta hacerlo y me van a pagar por esto, quiero hacer eso por toda mi vida, ¿no? Y desde entonces empecé a pensar, ¿cómo puedo seguir haciendo eso, no? Y de ahí vino la idea de hacer una empresa con mi hermano. Cuando tenía 14 años yo y 15 años mi hermano Lucas, nos juntamos para hacer una empresa de desarrollo de sistemas, muy a la medida, como si fuera un dev shop. Horrible modelo, no escala, pero fue lo que elegimos hacer desde cero. Y fue algo muy interesante porque empezamos los dos solitos. Mi mamá nos apoyó con una computadora. Me dijo, mira, no sé qué ustedes van a hacer, pero si necesitan una computadora, aquí está el dinero para una computadora. Y empezamos con esa única computadora, compartiendo el tiempo entre los dos, hasta hacer el primer trabajo. Recibimos un poco de dinero, compramos una segunda computadora. Ya podíamos trabajar en manera paralela, lo que era muy bueno para la empresa. Y fue funcionando, fuimos agarrando más proyectos. La empresa, vivimos en una ciudad muy pequeña, como dirían aquí en México, un pueblo. Y nos volvimos los expertos de tecnología de la ciudad, ¿no? Entonces, todos que querían un sitio, un sistema a la medida, venían hacia nosotros. El negocio empezó a crecer, muchísimo trabajo para dos personas. Y nos tocó empezar a contratar. Y fue una parte muy chistosa porque recuerdo que la primera vacante que abrimos era para un front-end developer, que ni se llamaba front-end developer en la época. Y pusimos una publicación en el periódico abriendo la vacante y llega el tipo a la oficina. Se llamaba Alex, Alexandre, le decimos Alex. Y entra a la oficina y está yo y mi hermano sentados, dos chamacos de 14, 15 años, y nos dijeron como, mira, vine para una entrevista y ¿con quién es? Y decimos, es con nosotros. Y el tipo empieza a mirar para los lados como, no puede ser, es como buscan una cámara, algo como si fuera un chiste. Como que tardó como 2 minutos para que se diera cuenta que sí era de verdad, era con nosotros la entrevista. Esa fue la primera persona que contratamos, luego el negocio siguió creciendo, contratamos un otro programador, una persona de ventas, una administradora. Terminamos con un equipo de 6 personas. Pero no teníamos ningún conocimiento de gestión de empresas, ¿no? Y mi hermano y yo en ese momento estábamos
conquistamos el mundo, ¿no? Como ya, es como todo va perfecto, siempre va a existir trabajo, siempre va a existir dinero, nunca tuvimos ningún tipo de ahorro. Y recuerdo que fue justo en 2008 cuando hubo la crisis. Dejamos de recibir trabajo, nos empezó a faltar dinero para pagar los empleados, ya no teníamos muchos proyectos. Entonces la empresa empezó a reducirse en número de empleados hasta que quedó solamente Lucas y yo otra vez. Fue un proceso de 2 años y medio y muy, muy interesante. Aprendimos mucho, nos equivocamos demasiado y al fin de la experiencia fue algo como, mira, me apasionó lo que hice aquí, lo que aprendí, pero dolió muchísimo. Siento que dolió más que lo necesario, ¿no? Y pensé, mira, me gustaría hacerlo una otra vez, pero con más experiencia. No solamente profesional, experiencia de vida, ¿no? Como crecer un poco más. Sí, claro, si fundar una empresa es cansado, pues me imagino a los 14 años, ¿no? Y la responsabilidad. Y aparte, que a veces es bueno, ¿no? Cuando fundas una empresa, la ingenuidad, ¿no? De que creces, de que no te preocupas de todo, que es bueno y malo, ¿no? Porque pues en la crisis del 2008 de repente se viene y todo, la responsabilidad es bastante grande. Y Sebas, un poquito de tu background, que tú vienes un poquito más del el mundo corporativo, pero ¿cómo fue que llegaste a México? Pues empecé a trabajar en la banca, efectivamente, sobre todo en Santander, donde estuve unos 10 años, tanto en el lado europeo como en el lado latinoamericano, pero siempre en alguna forma u otra trabajando con Latinoamérica. Empecé en España, me mudaron a Londres, me mudaron de ahí a Sao Paulo, de vuelta a Madrid y luego acabé en Alemania. Y yo siempre pidiendo que me querían, que me trasladasen a México. Mi hermano lleva muchos años viviendo en México, siempre me ha gustado, siempre me ha apasionado un poco la cultura y la vida, siempre me atraía vivir en México, también por las oportunidades que presenta el mercado. Y pues yo, por siempre pedir que me trasladasen a México, siempre me mandaron a otros destinos. Era así como, quiero ir a México. Ellos como, sí, 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 te vamos a mandar a México. Solo primero un par de años en Sao Paulo, luego un par de años más en España, etcétera. Cuando cumplí 10 años, me surgió una oportunidad para unirme a un startup que en aquel entonces se llamaba EFL, Entrepreneurial Finance Lab, que hacía scores de crédito alternativos, muy, muy alternativos, basándose en datos psicométricos. Y luego con la fusión de Lendo, para hacer Lendo EFL, empezamos a utilizarnos de otros fuentes de información. Esa fue un poco la puerta que se abrió en México. Probablemente la mejor decisión que he tomado fue salir del banco para tener ese startup exposure que me permitió tener Lendo FL. Y también, dependiendo, seguimos también con la idea adicional, con Syntage, estamos muy enfocados en ese tipo de mercado, ¿no? Entonces, creo que nos ayuda mucho mi experiencia en la banca, tanto en la banca como con Lendo FL. Sí, totalmente. ¿Y cómo se conocieron entre ustedes? Sé que empezaste primero como advisor, pero ¿cómo fue que llegaron a conocerse? La empresa empezó a construirse en octubre de 2019, más o menos. Empecé solito. Tomé como 3, 4 meses para desarrollar lo que sería nuestro primer MVP. Y ya una vez cuando el producto estaba en producción con algunos usuarios probando, un amigo que tenemos en común nos presentó. Básicamente dijo, mira, Mateus está construyendo eso y sé que tú tienes experiencia, es algo interesante para ti, deberían conocerse, ¿no? Hagan una llamada ustedes. Y de ahí empezó la relación. Hicimos una llamada, creo que tuvimos un clic muy, muy rápido. A Sebas, al menos lo que sentí en la llamada es que le interesaba lo que yo estaba desarrollando y también sentí que tenía experiencia, que entendía lo que estaba haciendo, el valor. Y entonces fue muy natural las próximas llamadas que tuvimos, ¿no? Creo que fueron más de 10, 15 llamadas que tuvimos antes de empezar a trabajar juntos. Y en alguna de esas llamadas, Sebas se ofreció para trabajar conmigo como advisor, como informal advisor, lo que fue muy útil para la empresa. Otra vez tengo un perfil de tecnología, ¿no? Y siempre supe desde un principio de la empresa que yo no traía todos los skills necesarios para armar la empresa. Quizás para empezarla, pero una vez que empieza a crecer, necesitaría otra persona. Entonces, por eso también siempre tuve ese base a mi lado, como siempre lo tuve como un posible candidato. Sí, esto fue en 2020, a principios de 2020 nos conocimos, justo a principios de la pandemia. Yo en Lendo FL nos empezamos a sentir en la empresa que el producto estaba deteriorando un poco. Fue en algún sentido una fusión poco exitosa. Y empecé a jugar con propias ideas. Vi muy pronto que sí necesitaba un technical co-founder, justo lo que encontré en Mateus.
Y la idea, un encaje perfecto en mi experiencia en banca corporativa y en evaluación de crédito en Lendo FL. Nos conocimos, nos caímos bien, empezamos a jugar con ideas, empecé con Advisor y en octubre 2020 nos conocimos en persona por la primera vez y eso es cuando decidimos empezar a trabajar juntos, ya que habíamos estado toda la pandemia o toda esa parte de la pandemia en remoto, ¿no? Sí, de hecho, era un momento complicado porque era la parte fea de la pandemia, ¿no? Yo estaba muy preocupado, mi novia también muy preocupada, entonces los dos nos estresábamos, nos salíamos de casa y nunca había visto a Sebas en persona, pero cuando decimos, mira, existe una oportunidad aquí para que podamos trabajar juntos, hasta sentí un riesgo. Me dije, voy hasta su casa, le voy a mirar en los ojos y hacer un handshake de verdad, ¿no? Porque es un paso importante para nosotros, es una relación que se está creando y para mí esto es importante con esta impresión, la persona que va a estar a mi lado en esta etapa de mi vida y por muchos años, ¿no? No es, hago esta analogía, es igual elegir una pareja. Y de ciertas maneras somos una pareja. Estamos en contacto todos los días, nos apoyamos mutuamente. Entonces ahí fue algo que hicimos. Sí, fue curioso ahí. Es cuando nos dimos cuenta, o yo me di cuenta que Mateus es el brasileño más alto del mundo y yo soy el sueco más bajo del mundo. Entonces nos contamos, encontrarnos ahí un poco, pero bueno, una curiosidad ahí es que nosotros empezamos a hacer nuestro daily catch-up, ¿no? Daily sync y pensamos que quizás eso solo iba a ser necesario durante unos meses. Y sí, quizás solo fue necesario durante unos meses, pero es algo que nos ha ayudado mucho en la creación del negocio, en el crecimiento del negocio, hacer ese sync diario, a pesar de que aquí a veces no tenemos tanto de hablar, ¿no? A veces hablamos sobre temas relativamente lejanos al negocio. Y también estamos muy presentes, dijimos desde el principio o a un par de meses dijimos, mira, aquí a lo mejor estamos en una luna de miel. Es posible que no vamos a sentirnos igual de cómodos para siempre, ¿no? O seguimos en la luna de miel o estamos realmente funcionando bien como pareja. Sí, yo me siento feliz todavía, Sebas. Y yo también. Qué bonito. Súper bien. ¿Y cómo funciona ese daily sync que hacen? ¿Es una llamada que hacen diario de 15 minutos o de eso? De hecho, hacemos media hora, que es un poco largo, creo que para hacer un daily sync, pero la mayoría de los días no tenemos tiempo para terminar todo lo que queramos decir. Vamos apuntando. Normalmente no hablamos tanto a lo largo de los días. Vamos apuntando cosas que tenemos que pelotear entre nosotros. Muchas veces son cosas estratégicas, evidentemente cuestiones relacionadas con el equipo, con el desempeño del negocio y lo seguimos haciendo media hora. Súper bien. Y bueno, los dos son extranjeros, hablando un poquito de pues, la oportunidad que existe en emprender en otro país, ¿no? Por ejemplo, a mí me queda muy claro el caso de Europa. Yo estaba hablando una vez con un noruego y él me decía que se vino a Latinoamérica a construir y me decía, es que pues, en Noruega ya todo funciona, hay oportunidades, pero son distintas, ¿no? Aquí en Latinoamérica pues hay más problemas, hay más oportunidades. ¿Cómo, por ejemplo, tú, Matt, cómo te mudaste a México y después pensabas emprender aquí o regresarte a Brasil a emprender o qué pensabas o sea, cómo acabaron emprendiendo en México? Súper. Mira, la idea de emprender siempre la tuve desde que terminé mi primer negocio. Siento que es algo que posponí por muchísimo tiempo y era un sueño, o sea, hacerlo otra vez, pero lo fui posponiendo. Me encantaría decirte que yo fui un gran visionario en 2015 y que vi México con gran potencial y por eso vine, pero no es la verdad. Creo que fue una gran suerte que tuve, una oportunidad que recibí y llegué en un momento correcto y estaba en el lugar y hora correcta. Creo que esto. Y suelo decir que soy una persona con mucha suerte y esa es una de las suertes que siento que he tenido. Yo estaba trabajando en São Paulo para una empresa alemana que se llama Rocket Internet. Es una holding de varias startups. Tenía aquí en México Linio, Dafiti, Easy Taxi. Tiene muchas startups en Europa. Y cuando estaba trabajando en São Paulo con Rocket, me tocó apoyar Linio con algunos proyectos muy puntuales. Entonces tuve la chance de venir a Ciudad de México por la primera vez. Estuve con Linio por un mes, regresé a Brasil y me hicieron una oferta para cambiarme de Rocket Internet São Paulo a Linio Ciudad de México. Fue seguramente la decisión más difícil de mi vida. Salir de mi país, ir a un país que no hablaba español, no hablaba inglés, no tenía amigos, no tenía familia. De hecho, cuando tomé la decisión de venir a México, lo hice con bastante miedo, o sea, sin saber lo que iba a pasar. Y en ese momento vivía con mi hermano y le dije, mira, mi recámara, yo sigo pagando la renta, o sea, no pongas nadie ahí,
porque yo quiero tener una seguridad de que me voy a este país. Si un día despierto y digo, ¿sabes qué? Me quiero regresar a mi casa, agarro un vuelo y me regreso a mi cama, ¿sabes? Como Claro. eso fueron 3 meses. Después de 3 meses ya viviendo en México, me sentí súper a gusto, me adapté muy rápidamente y siento que la parte diferente de cultura, idioma, las oportunidades como que es muy atractivo, ¿no? Marqué a mi hermano y le dije, mira, haga lo que quieras con la recámara, no estoy regresando. Total. Y digo, hasta eso de Brasil a México, pues tenemos similitudes, ¿no? Un poquito en el idioma, pero también lo agarra rápido, ¿no? Y yo creo que hay menos choque cultural, pues como tal vez de Europa, ¿no? Siento que sí hay más choque cultural con Europa y Latinoamérica. Sí, puede ser, no, obvio. La diferencia cultural es más grande entre cualquier país europeo y México que entre Brasil y Europa. Yo, la verdad que conocía bastante bien México cuando vine a México. Había estado mucho, nunca viviendo, pero tenía una buena idea de lo que se trataba. Tenía mucha experiencia de trabajar con mexicanos y con la cultura en general. También tenía cierta costumbre de mudarme, de mudarme de país, entonces no fue el choque tan grande. Tampoco vine con la idea así como de quiero montar una empresa de tecnología, sino tuve la posibilidad de unirme con Lendo FL en aquel entonces. Mi hermano tenía un restaurante que era bastante exitoso en San Miguel de Allende, entonces vi como la facilidad de hacer negocio, ¿no? que él había experienciado, entonces ahí tenía medio backup plan, podríamos trabajar más con eso. Pero tampoco fue que vine con la idea de emprender. Aquí, estando aquí, viviendo aquí, se hacen más obvias las oportunidades en el mercado. Se hace más claro la facilidad. México tiene cierta facilidad para hacer negocio. A veces es un poco diferente a la facilidad que tenemos en el norte de Europa. Pero eso creo que son muchos componentes, ¿no? que nos permitió llegar a montar el negocio que tenemos. Totalmente. ¿Y cómo fue naciendo la idea? Dijiste que empezaste un poquito el producto tú solo y después fuiste sumando, pero bueno, a mí este es un producto que me encanta, precisamente porque pues, odio todo el sistema de facturas del SAT, como muchos mexicanos odiarán, y que si no tiene y que no sé qué, y digo, ha ido mejorando el SAT, ¿no? Y tiene más cosas, pero precisamente, pues sí, se siente el problema, ¿no? De las facturas y cuando vi el producto por primera vez, me acuerdo que dije como, puta, esto es lo que se necesita, ¿no? Sí, he escuchado mismo comentarios de otros mexicanos, no son muy fan de la hacienda, pero por motivos obvios. Tampoco creo que en ningún país somos fans de las autoridades fiscales, pero hay que dárselo. Sí, creo que, o sea, no está padre pagar tanto impuesto, pero también no les gusta la experiencia como usuario, ¿no? Siento que Sí, es pagar una mala impuestos está bien, experiencia. pero la parte administrativa y que hoy no se puede deducir y que, o sea, Sí, sí, claro. La complejidad, la falta de pensar en usuario, siento que es lo que hacen los gobiernos, ¿no? No son startups y nunca he visto nadie hecho por un gobierno que se vea bien bonito. Pues la idea vino antes de contarte la idea, un poquito más de contexto. Mi primer trabajo aquí en México fue Linio. Estuve ahí por 1 año y medio. Fue una experiencia muy interesante porque trabajaban con volúmenes increíbles. Era un e-commerce que estaba creciendo muchísimo en su época con muchos retos. Y una vez más tuve una gran suerte de entrevistar con Credijusto. Eso fue en 2016, cuando Credijusto era una startup muy pequeña, etapa temprana, tenía 15 empleados, poquito de tecnología y quería ser una fintech o posicionarse como una fintech. Y como me encanta construir cosas desde cero, que era lo que hacía dentro de Rocket, pensé, mira, me encantaría entrar en esa empresa y apoyarlos a crecer desde cero, ¿no? Y construir las bases, los fundamentos. Entré en Credijusto como la primera persona de tecnología, primero software developer, mejor diciendo, y me tocó crecer muchísimo con ellos. Vi la empresa crecer de 15 a 300 empleados, les apoyé a construir toda la base de tecnología, a armar el equipo de tecnología de 1 a 30, 40 personas más o menos. Y también participé de la serie A de inversión, de Series A que tuvimos, Series B. Entré como software developer, después me quedé como tech lead, VP of engineering y me salí como CTO. En resumen, fue una de las experiencias más valorosas de mi vida profesional. Siento que fue como que aprendí 20 años de trabajo en 3. Fue algo increíble. Y también aprendí mucho en Credijusto acerca de las oportunidades y debilidades que existen en México. Credijusto nació en 2015, si no estoy equivocado. 2014, 2015 más o menos,
con lo que hizo el SAT. Básicamente era el fundamento de la idea de Crédito Justo, así como Confío y otras fintechs, que una vez que el sistema fiscal pasa a ser digital, existe una gran oportunidad de automatizar procesos y perfilar empresas basadas en la información fiscal y trabajar con volúmenes mucho más grandes, ¿no? Y es una hipótesis, una tese que siento que funcionó. Están ahí empresas muy grandes hoy, Confío está con estatus de unicornio. Y eso fue lo que aprendí dentro de Crédito Justo, de la oportunidad que existía de utilizar tecnología y datos para proveer mejores servicios financieros para el ecosistema. Sí, y también creo que vale la pena mencionar ahí que mucho de las ideas también nace de las propias ineficiencias de la base de datos, ¿no? Y cuando empezamos a jugar con la idea y durante el primer año, durante el 2020, la idea no era necesariamente ser una plataforma de datos empresariales que estamos consolidados a hacer hoy, ¿no? Teníamos varias ideas que podríamos realizar encima de la base de datos realmente, o los servicios o la base de datos que ofrece o no ofrece el SAT, pero todo relacionado con el SAT. Ahí con mi entrada, pues a mí me convenció mucho esta base de datos y la facilidad y el fit del mercado de poder acceder a datos empresariales o datos de negocio tan ricos como los que ofrece el SAT. Estamos jugando con esas otras ideas, pero al final y sobre todo en principio de 2021 es cuando tomamos la decisión de enfocarnos únicamente en este enfoque de facilitar la compartición de datos entre clientes proveedores o entre para facilitar cualquier tipo de toma de decisión empresarial. Sí, básicamente la idea vino de nuestros backgrounds, ¿no? Es experiencia viva, trabajando en el ecosistema, conociendo los problemas, y siento que eso es muy importante, ¿no? Intentar resolver el problema de un mercado que tú estás es muy valioso, es muy difícil tú estar lejos de un problema e intentar arreglarlo, y siento que los dos viviendo y trabajando en México nos ayudó mucho a entender esas debilidades, esos fallos de mercado. Y eso fue la idea. Creo que una de las estrategias que tuvimos inicialmente, y siento que ha funcionado muy bien, fue el enfoque. Por más que nos sentamos y decimos, mira, podemos construir miles de cosas, podemos cambiar el mundo, decimos, ok, sí podemos hacer eso un día, pero ¿cómo podemos empezar, no? Vamos a elegir algo muy puntual, un dolor grande, y vamos a arreglar ese problema. Y si lo hacemos bien y creamos una audiencia y tenemos clientes contentos, esa es la receta para el próximo problema más grande y lo próximo más grande. Entonces la idea empezó muy enfocada en arreglar el acceso a información fiscal, que vimos que era un problema real, empresas necesitaban este tipo de producto y nos sentíamos capaces de construir la solución de este problema. Entonces todo parte de ahí. Sí, creo que ahí nos hemos diferenciado bastante en ese mismo sentido de que no estamos copiando algo que quizás ya existe en Europa, quizás ya existe en Estados Unidos. Es mucho más basándonos en un product market fit que encontramos bastante temprano y construir encima de eso, ¿no? A pesar de que teníamos muchas diferentes ideas, siempre nos hemos enfocado en lo que vende, ¿no? Y creo que nos ha servido muy bien. De hecho, fue así en alguna llamada con inversores cuando estuvimos en eso hace un año, era como, oye, ¿cuál es la empresa inspiradora? O qué empresa están copiando? Y nosotros como, la verdad es que no estamos copiando nada y quizás si estuviéramos copiando algo no encontraríamos ese product market fit, ya que el mercado en sí es muy diferente al mercado europeo, por ejemplo. Totalmente. Y solo para entender un poquito mejor el producto, cómo funciona el producto, así lo más sencillo para que entenderlo. Pues nosotros hoy en día lo que somos es una plataforma para datos de negocios. Nosotros hacemos agregación de datos, es decir, vamos a diferentes fuentes para jalando los datos o al fin y al cabo normalmente es dejar facilitar el hecho de compartir datos. Eso es uno. Luego hacemos otra parte que es el enriquecimiento de datos. Normalmente esos datos no vienen en un formato particularmente consumible. Entonces convertimos a veces PDFs, documentos, etcétera, en datos para que sean analizables.
Y donde quizás nos diferenciamos mucho y donde hemos visto mucho product market fit es que ofrecemos esto no solo mediante, por ejemplo, o no solo mediante APIs, no es algo que no necesariamente requiere una integración, sino también tenemos una plataforma que te permite gestionar estos procesos y el consumo de los datos, ¿no? Empezaron, al principio solamente ofrecían estos datos mediante un API, ¿no? Así es. Entonces, la primera versión del producto fue APIs para acceder a información fiscal. Y lo que me gusta de empezar con algo tan puntual, tan concreto, es que empezamos a aprender con los clientes, ¿no? Entonces, entregamos APIs para acceso a información fiscal y los primeros usuarios, clientes del producto, nos empezaban a hacer preguntas de como, oye, ¿y cómo puedo utilizar la información para hacer A y B y C? Y resulta que los mismos clientes estaban preguntando la misma cosa y aprendimos en ese momento que el alcance del producto les estaba llevando hasta un cierto punto, pero no era suficiente para los objetivos que tenían y ellos compartían los mismos objetivos. Y ahí fue donde empezamos a cambiar la propuesta del producto. Por ejemplo, la primera propuesta que agregamos, aparte de APIs de datos crudos como raw data de fiscal, fue empezar a sacar indicadores. Insights, ¿no? Entonces, cuando tienes acceso a la información fiscal de una empresa, ¿cuáles son los indicadores o lo que es más relevante para ti? Es saber su comportamiento de flujo de efectivo, cuáles son sus principales clientes, proveedores. Entonces, agregamos eso al producto. Y también vimos que es muy importante el poder visualizar la información. Entonces, muchos clientes, cuando tú entregas la información solamente a través de APIs, terminan desarrollando internamente capas de visualización de datos para que puedan explorar, para que su equipo de ventas, data science, data engineering, software engineers puedan visualizar y trabajar con esa información. Y ahí viene hoy uno de los principales diferenciales que tenemos como producto, que es esta visión end-to-end. Entonces, nosotros vemos desde la agregación de datos hasta lo que es infraestructura, scraping de información, OCR, inteligencia, al procesamiento de la información y entregamos una plataforma de datos. ¿Qué significa eso? Que tú puedes crear tus usuarios, permisos, exportar la información. Estamos trabajando en personalización de tableros. Entonces, creo que es uno de los diferenciales, esta vista completa de producto. Sí, y hay quizás también hay mucha diferencia en culturales entre los diferentes mercados, ¿no? Que vemos que el ecosistema a veces no está completamente listo de consumir APIs. El nivel de tecnología de bancos, instituciones financieras, etcétera, quizás requiere un consumo de nuestro producto que no es directamente por API. Y lo mismo en el lado de datos, ¿no? Muchas veces proveemos mar de datos y no es tan obvio como consumirlo, entonces también estamos procesando mucho los datos. Otra cosa aquí, como cosa que nos dimos cuenta es, al principio referimos a los datos como datos fiscales, pero que rápidamente notamos es que nuestros clientes no están interesados en cuánto paga impuestos, ¿no? Es como dato fiscal normalmente refiere a impuestos, pero gracias al sistema fiscal y sobre todo de la facturación electrónica, nosotros proveemos, o desde el SAT podemos proveer básicamente toda la historial transaccional financiera y mucha información cualitativa también de los negocios, los sujetos que se analizan mediante nuestra infraestructura. Y el producto que estamos construyendo actualmente sigue la misma línea, la misma idea de entregar una solución completa de punta a punta con las capas que platicamos. La gran diferencia ahora es que no tenemos un enfoque en la información fiscal del SAT. Entonces estamos agregando diferentes fuentes de información del producto, fuentes de información privadas, fuentes de información pública. La idea es que podamos dar una visión holística de los clientes, de nuestros clientes, o sea, que ellos pueden mejor evaluar con quién están trabajando, crear mejores relaciones. Y este es nuestro enfoque, es crear un producto de data, de tecnología, de datos empresariales y hacer información más accesible y transparente en el ecosistema. Totalmente y muy necesario, porque entre más data tenemos, en general también facilita que haya confianza entre las partes. No es mucho más fácil hacer transacciones y eso hace que haya más transacciones más rápido. Justo estamos hablando antes pues, de las diferencias pues no sé, culturales o que aquí no estamos de la data, ¿no? En específico entre Suecia y México, ¿no? Allá hay muchísima acceso a data pública, muchísima data pública disponible y aquí no tanto. Incluso fuentes de datos públicas no son tan accesibles, ¿no? Medio existen, pero no cualquiera puede acceder. Sí, me tengo que calmar un poco porque me apasiona mucho este tema, entonces voy a intentar estar centrado. Sí, efectivamente es así. Suecia,
Algo increíble, pero es algo desde 1766. Tiene una ley que es una ley de... No, la política de datos abiertos, lo podemos traducir, algo así. Básicamente diciendo que toda la información, o todas las transacciones, toda la información gubernamental, estatal, tiene que ser pública. Esto es una actitud muy, muy diferente al latinoamericano, porque cuando hablo de información gubernamental es qué paga de impuestos cada persona en el país. Entonces hay desde siglos hay un libro que está abierto al público, donde puedes ir a leer cuánto paga tu vecino de impuestos. Básicamente ver cuánto gana, ¿no? ¿Quién está preso dónde? Información. ¿Quién trabaja como policía? ¿No? Todo ese tipo de información que en el mundo latinoamericano, salvo error, tomamos por hecho de que no es abierto. Y aquí empieza una discusión un poco de huevo gallina, ¿no? Como de dónde viene la confianza. Evidentemente, Suecia es uno de los países que muestra muy altos niveles de confianza pública. Y no se sabe, es muy difícil decir si eso viene de esa apertura a datos o si la apertura de datos viene de ese nivel de confianza. Pero lo que es sí seguro es que es un círculo virtuoso, ¿no? La apertura de datos. Y no me sorprendería que va muy ligado también a niveles de otros fallos de mercado, como bajo nivel de corrupción, bajo nivel de evasión de impuestos, bajo nivel de blanqueo de capitales, etcétera, ¿no? ¿Y no te sorprendió un poco cuando empezaste a ver en México, sobre todo estando en el sector bancario, que pues sí, que aquí los datos están bastante cerrados, ¿no? Sin duda, y no solo en México, es algo que he pensado durante mucho tiempo, desde que empecé a trabajar en banca en España. Incluso en España el nivel de confianza y el nivel de apertura de datos es muy diferente que en Suecia. Y un dolor que constantemente he visto en la región es ese acceso a datos, ¿no? Que hace más difícil no solo toma decisiones crediticias, sino toma decisiones en general. Y abre esa cerradura o como estar cerrado hacia la apertura de datos sí puede potencialmente crear fallos de mercado muy importantes. No soy tan apasionado como Sebas en este tema, pero también me gusta. Hay no sé si se llama una encuesta, un estudio que se hizo por 20 años, está muy interesante. Lo fue hecho por World Value Survey de 1994 a 2014. Era un estudio muy sencillo que pregunta en diferentes partes del mundo, en diferentes años, a personas lo siguiente: si la mayoría de las personas se puede confiar, ¿no? Como most people can be trusted. Y solamente contestas sí o no si crees que la mayoría de las personas se puede confiar. Y cuando vemos países nórdicos como de nuestro amigo Sebas, Suecia, Noruega, Finlandia, 60% de las personas dicen que sí, se pueden confiar la mayoría de las personas. Cuando vamos a países de Norteamérica como Estados Unidos, Canadá, baja un poquito a 40%, pero sigue en niveles muy altos. Y cuando vemos a Latam, parece que hay un error en la gráfica, porque son niveles de confianza muy bajos. Por ejemplo, México, Chile, alrededor de 12%. Perú, Ecuador, 7-8%, Brasil, 6%, Colombia, 4%. Entonces, es un problema que tenemos cultural muy enraizado en Latam, el tema de confianza. Y sentimos nosotros que aquí el problema que Sebas comentó del huevo y gallina de Suecia, creo que es difícil de contestar, pero nuestra tesis es de que la confianza se puede incrementar con data y transparencia. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, el propósito de nuestra empresa es justamente traer a la mesa más datos, generar más transparencia y, en consecuencia, confianza. Y creemos que eso puede mejorar el mercado, que negocios pueden hacer mejores negocios con clientes actuales, que pueden empezar a trabajar con clientes que nunca hubieran aceptado sin conocerlos o sin confiarlos, ¿no? Y también recordar que de la economía, las pymes representan un porcentaje gigante de la economía y las pymes son hechas por personas, ¿no? Entonces, cuando una pyme va a trabajar con una otra pyme, la relación que estamos viendo aquí es si la persona de pyme 1 confía en la persona de pyme 2, ¿no? Es diferente cuando estamos hablando de grandes corporativos. El rol de una sola persona disminuye mucho, ¿no? Porque es una organización mucho más grande. Pero los individuos sí importan en las pymes y nosotros básicamente no confiamos en nosotros. Es curioso aquí que
De hecho, es una de nuestras fricciones en la venta más fuertes, ¿no? Sobre todo hacia instituciones financieras más tradicionales, como, no, nuestros clientes nunca van a abrir los datos en esa forma. Les solemos dejar correr una prueba y tenemos muchísimos ejemplos cuando los mismos financieros se sorprenden de la disposición de sus clientes de compartir datos en esta forma. Evidentemente facilitamos ciertos procesos, pero nosotros permitimos realmente muchas veces al solicitante de crédito desnudarse por completo en frente de la institución financiera y a los mismos financieros les sorprende mucho esa apertura y ese nivel de confianza que requiere ese compartir datos que luego esperamos crean más confianza social. Aquí un caso curioso que me gusta mucho. Una vez un cliente actual nuestro solicitó usar nuestro propio producto con nosotros. Entonces fue como fue como un loop, ¿no? Entonces fue la siguiente situación. El cliente es un corporativo muy grande y tiene su proceso de onboarding de proveedores. Y ellos dijeron, mira, queremos contratar a ustedes para evaluar nuestros futuros proveedores, pero como estamos evaluando a ustedes para ser un proveedor nuestro, queremos dar tu propio producto para obtener tu información para saber si podemos trabajar contigo o no. Y es un caso muy interesante porque les dimos acceso a la información porque es toda la tesis de nuestro negocio, ¿no? Entonces compartimos nuestra información financiera con nuestro cliente, pasamos en su proceso de proveedor y ahora somos su proveedor y les ayudamos a evaluar otros proveedores que van a trabajar con ellos. Qué interesante, qué chistoso, qué buena manera también de probarlos. Y lo que decías de compartir data, es muy cierto pues que no nos gusta compartir la data, pero si compartiendo tu data te van a dar una mejor tasa bancaria porque tienes mejor cosa, pues seguro así la compartes, ¿no? O sea, están los incentivos alineados para que sea más fácil que puedas compartir la data. Exacto, es muy importante. Este tiene que ser un juego donde los dos ganan, ¿no? Quien está compartiendo esa información tiene que tener muy claro cuáles son los beneficios para él, ¿no? Y por lo que hemos visto con nuestros clientes, la operación de la empresa, cuando dejas los incentivos, beneficios muy claro, la fricción baja muchísimo porque ves que tú también estás ganando, ¿no? No es solamente tú estás dando tu parte, la otra parte te está regresando algo por lo que estás haciendo. Y también es justo y por lo que hemos visto funciona bastante. Hay esa parte sin duda. Ayudamos mucho a nuestros clientes en ese sentido de cómo abrir esa posibilidad de compartir datos en la forma que nosotros proveemos. También es posible, es difícil tener como una muestra estadísticamente sólida, pero sí hemos notado algo de diferencia en el ecosistema solo durante los últimos 2 años hacia la apertura de compartir datos. Tenemos un cliente, es un financiero muy grande que empezó a trabajar con nosotros muy temprano. Y según lo que entendemos, tenían una fricción de más o menos 40%, es decir, 40% de sus clientes por ese dado canal no estaban dispuestos a compartir datos, mientras que hoy en día están por encima de 85%. Ha habido otros cambios, ¿no? Es muy difícil que sea así como que había una muestra clara y un constante, pero no es poco racional pensar, ¿no? Que ha habido cierto desarrollo ahí a lo largo de los últimos 2 años, quizás mucho también gracias o por culpa de la pandemia. Sí, quizás yendo hasta un poco más lejos, ¿no? Cuando empezó Credit Justo con este tipo de práctica con Fío, la fricción era gigante, ¿no? Porque no era una práctica común de mercado, pero siento que hoy en México ya se está volviendo muy normal que las empresas compartan información de esta manera y no me cabe ninguna duda que ese es el futuro. Estamos en el inicio de ese tipo de tecnología. Se habla mucho de Open Banking para ayudar a que individuos tengan acceso a mejores servicios financieros y eso está genial. Pero lo mismo va a pasar con las empresas. La gran diferencia es que empresas son entidades mucho más complejas que individuos, ¿no? Por eso estamos nosotros ya en este lado muy enfocado en empresas, sabiendo que eso es una tendencia y va a pasar. Y es una tecnología, es un producto que va a llevar muchísimo tiempo para desarrollarse de manera correcta. Y ya estamos en ello. Sí, y evidentemente tenemos una esperanza de que esto dé un cierto valor social, ¿no? Estamos apoyando no solo a empresas formales, sino a cualquier tipo de negocio que tiene la posibilidad de compartir sus datos. Y poco a poco, con la fiscalización del país, con la digitalización del país, cada vez más negocios tienen algo de datos de compartir. Y eso es lo que queremos facilitar. Totalmente. Y bueno, cambiando un poquito de tema a algo diferente, quería hablar un poquito de levantar capital. Pues yo siempre hablo con muchos emprendedores
Y esa es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Porque si no, es que necesito capital para crecer, pero pues es muy difícil levantar capital. La verdad es que si no tienes, pues no tienes nada, ¿no? Si no tienes mucho que mostrar. A mí me gustó mucho que además, aparte de que tenían un muy buen background, pues la primera parte de estuvieron bootstrapeando, ¿no? Y tenían bastantes buenas ventas, un producto bastante sólido antes de levantar capital. ¿Pensaron en levantar capital antes? ¿Se decidieron esperar a tener un producto sólido? ¿O cómo fue un poquito la estrategia que quisieron seguir para el levantamiento de capital? Una excelente pregunta. Siento que fue una situación que funcionó para nosotros. Cuando la idea surgió de la empresa, lo que nosotros necesitábamos para ejecutar era muy poco. Entonces creo que el primer reto que tuvimos es, vamos a validar que existe algo aquí, una validación mínima, ¿no? Entonces desarrollar el MVP y hacer una prueba con algunos clientes no nos costó mucho capital. Fue una inversión pequeña nuestra, básicamente ahorros y no recibir sueldos, ¿no? Que creo que es la parte más cara. Y de hecho, en los primeros meses, cuando estábamos haciendo los pilotos, se acercaron VCs con nosotros y les gustó el PowerPoint idea que teníamos y dijeron, mira, invertimos ustedes, le hacemos un seed. Y hubo mucha presión inicialmente de, toma $500,000 para que puedas seguir probando. Y la respuesta fue, mira, no son $500,000 que va a hacer acelerar exponencialmente el proceso de pruebas que estamos haciendo actualmente. O sea, estamos en un ritmo de desarrollo, prueba, iteración y aprendiendo de mercado que está bien. Entonces, hubo la opción de empezar en el VC Path, pero fue una opción que tuvimos de, vamos a hacer algo más orgánico, ¿no? Sí, y cuando lo hablamos ahí a finales de 2020 fue algo como que no sabríamos muy bien cómo invertir ese dinero, a pesar de que fue un seed, a pesar de que fue bastante pequeño, sí habría ayudado no hacer bootstrapping y habernos podido pagar a nosotros, ¿no? Pagarnos nóminas. Pero realmente era cuando llegamos a unos, no sé, ¿qué teníamos? Que unos 50 clientes. 50, 60 clientes. Sí, un equipo de quizás 4 o 5 personas. Eso es cuando realmente vimos que, mira, si invertimos en otro comercial, entonces podemos crecer más rápido. Si invertimos en otro desarrollador, podemos cubrir cubrir estos gaps, ¿no? Y es como nosotros realmente tomamos la decisión cuando vimos cuando teníamos concretizado qué podría hacer ese capital para nuestro negocio. Y también creo que es importante comentar el perfil que tenemos Sebas y yo. Creo que somos parecidos en eso, en el término de down to earth, ¿no? A mí me cuesta muchísimo vender una idea que no creo. De hecho, no lo puedo hacer. Es un bloqueo que tengo y siento que Sebas es lo mismo. En ese primer año que estuvimos bootstrapping, no estábamos seguros, o sea, era literal una prueba. Y como el burn era muy bajito, y desde un principio empezamos a hacer un poco de revenue con los clientes que teníamos, no sentimos la necesidad de pensar en VC en ese momento. Y lo que siento que nos ayudó fue el poder estar enfocado en el problema, en cómo resolverlo, y no estar pensando en el proceso de fundraising, nos dio mucho ancho de banda de avanzar en eso con más tranquilidad y hacer un mejor trabajo. Y siento que cuando tú empiezas por cuando tú empiezas por levantar capital para buscar un problema para resolver, como que pierde el propósito, ¿no? Como que hicimos al revés. Vamos a buscar un problema para resolver, validarlo. Y claramente, eso no es una recomendación financiera. Lo hicimos nosotros porque el negocio permitió. El burn era muy bajo y lo pudimos hacer. Entonces, solamente por esa razón lo hicimos. Y ya en agosto del año pasado, agosto de 2021, fue un momento de inflexión para nosotros. Como dijo Sebas, teníamos 60 clientes, estábamos muy cerca de break-even, un equipo chiquito de 4 o 5 personas. Y ahí fue cuando Sebas y yo pensamos, mira, estamos en algo. El hecho de que no hemos tenido ningún churn hasta la fecha, en este momento, que la empresa tiene revenue, que los clientes dan feedback, están súper contentos con el producto. Y algo que nos funcionó mucho en este momento fue el word of mouth, ¿no? de recomendación entre clientes. Hasta esta fecha, hasta un año atrás, el word of mouth fue nuestro canal de ventas absoluto. O sea, funcionaba muchísimo eso, la recomendación entre clientes, porque el producto funcionaba. Y funcionaba porque estamos enfocados en arreglar un problema y hacerlo bien, ¿no? Y ahí el punto de inflexión fue qué hacemos en ese momento. Ahí teníamos 3 caminos y fue un milestone para nosotros. Los 3 caminos eran seguir haciendo bootstrapping,
era una opción con riesgos, ¿no? Porque hay competencia, el mercado va cambiando y el camino bootstrapping, al menos en la velocidad que estábamos nosotros de crecimiento, iba a ser muy largo, ¿no? Una cosa es tú hacer algo bootstrapping que está escalando exponencialmente y otra que está escalando linealmente, que era nuestro caso. La otra oportunidad era vender la empresa, no que estábamos buscando, pero nos llegaron ofertas de un cliente y un competidor. Y la tercera opción era ir en el VC Path. Hicimos mucho brainstorming, tomamos el tiempo, no teníamos la prisa de tomar una decisión rápida, sentamos, vimos lo que era mejor para nosotros, para la empresa, y decidimos ir por el VC Path. Y ahora, mirando hacia atrás, un año se pasó desde esa decisión, creo que fue la decisión correcta, porque la inversión de capital, ahora que en ese momento teníamos una mejor idea del potencial de lo que podemos hacer, nos ha ayudado muchísimo a crecer la empresa. Y también algo que descubrimos, ¿no? Se escuchaba mucho que en el mundo de VC todos dicen que su value add no es el dinero, ¿no? Y tuvimos, no sé, como 50 conversaciones, todos dicen lo mismo. Mira, lo nuestro no es en el dinero, el nuestro es ayudarte, apoyarte, ¿no? Y hasta vi un tweet muy gracioso en ese momento que decía, era como un pie chart que decía cuántos por ciento de los VCs te dicen que el dinero no es su value add, como 97%, 97%. Y luego, entrevista con los founders después de ser de la ronda, ¿cuánto de eso era verdad? Como 30%, ¿sabes? Como que tomamos el tiempo de encontrar inversionistas que sí creemos que nos podrían ayudar y creo que ahí la tenemos perfectamente. Tenemos partners que invirtieron dinero en la empresa y que están con nosotros y que nos están ayudando a crecer el negocio. Sí, y ahí volviendo un poco a tu punto de principio, nosotros, mucho de lo que nosotros nos une, ¿no? Es nuestro enfoque en el negocio, en la operación, en el crecimiento de la operación. Vimos que, claro, todos los VCs dicen que su value add no está en el dinero, pero vimos que muchos sí estaban muy enfocados en el mismo levantamiento de capital. Pero nosotros vimos ahí, encontramos nuestros partners perfectos en los que pensábamos que nos podrían ayudar principalmente en que el negocio crezca. Y creo que eso... con eso hemos encontrado muy buen fit como entre nosotros y los VCs. Sí, creo que encontramos en nuestros partners los VCs y de hecho vale la pena mencionar los nombres porque lo merecen. Costa Noa de Estados Unidos, Nazca de México, QED, el Fondo Fontes, Rallycap de Estados Unidos y Latitude fueron los 5 fondos que invirtieron en nuestro seed round. Ellos, como nosotros, eran down to earth, como hacían preguntas acerca del negocio, de la oportunidad, del problema que estamos resolviendo. Y en algunas otras conversaciones era, mira, empezamos con tu seed y dentro de 4 meses ya podemos ir para un Series A y luego un Series B, como que no se platicaba del negocio, del crecimiento de la empresa. Se hablaba más de aprovechar el momento de mercado y generar FOMO, ir por la segunda ronda. Y creo que estamos en esta aventura para crear algo de valor. Creo que ese es el sueño. Dinero es bueno. Queremos regresar la inversión de esos inversionistas de 100, 1000x. Esa es la idea. Pero creo que esa es una consecuencia, ¿no? Nosotros estamos muy enfocados en crear un producto, resolver un problema, agregar valor y todo lo demás es una consecuencia. Y creo que encontramos inversionistas que están alineados con nosotros en eso. Totalmente. Y es muy cierto eso que dices que pues que todos los VCs dicen que el value add no es su dinero, pero muy pocos agregan valor más allá del dinero. Por ejemplo, en su caso en particular, ¿en qué les ha ayudado un inversionista como Nazca o como Fontes de QD? Siento que cada uno tiene su especialidad, ¿no? Te puedo comentar un poco de Nazca. Tiene una presencia muy fuerte en México, ¿no? Conexiones, conocen el ecosistema, han invertido en grandes startups, entonces te pueden abrir muchísimas puertas. Y también tiene un equipo interno de operaciones que te puede apoyar con reclutamiento, decisiones estratégicas, están muy a pendiente. Y no solamente Nazca, de todos que trabajamos hasta la fecha, nos dan el espacio, como que no están encima de nosotros, están ahí presentes. Es como, mira, si ustedes necesitan apoyo, aquí estamos y están siempre abiertos y con buenas ideas. Costa Noa está empezando a tener una presencia en Latam, pero tiene mucho networking en Estados Unidos y tiene una experiencia operacional increíble. O sea, han armado un equipo de operadores, de ex-founders,
Entonces, cuando estás platicando con ellos, siento que aportan experiencia real a la plática que estamos teniendo, ¿no? Porque no nos ha tocado con los fondos que estamos trabajando, pero lo que hemos escuchado del ecosistema es que suele pasar mucho VCs que traen personas operacionales que nunca han emprendido, que quizás nunca han trabajado, salieron de la universidad diciéndote a ti qué hacer, cómo hacer las cosas, cómo no hacerlo, ¿no? Y es un poco complicado porque por más que estudios es fundamental, nada reemplaza el aprendizaje que tienes cuando trabajas con algo, ¿no? Y siento que eso es lo que estamos encontrando con Costa Nova. Sí, son ejemplos muy claros y Costa Nova nos apoya no solo en estrategia, tienen básicamente un especialista de cada área que es como un consultor on demand, management consultant on demand. Y nos ayuda con estrategia, con entrevistas de personal, básicamente con todo relacionado con la operación. No hemos considerado ir a por más capital todavía, pero estoy seguro que ellos nos podrían ayudar mucho también, ¿no? Sí, y los demás pues depende de cada caso, ¿no? Entonces QED es un fondo muy conocido global, especialista en fintech. Tiene ese fondo nuevo, Fontes para seed rounds. El expertise que traen para nosotros es fundamental porque nosotros somos una fintech y trabajamos con fintechs. Entonces hizo mucho sentido, algo muy estratégico para nosotros. Rallycap, me encanta trabajar con ellos. Están muy especializados en fintech en países emergentes, primeramente en África y Latam. También conocen mucho de lo que está pasando, de lo que se está revolucionando en las economías, lo que está funcionando. Entonces es una fuente de insights para nosotros increíble. Y Latitude, que trae una visión muy grande de formar founders, de crear comunidades. Ahí nosotros fuimos parte del primer batch de Latitude, del piloto. Fue algo muy, muy interesante. Y están muy enfocados en el aprendizaje, en la comunidad. Entonces es un apoyo muy grande. Creo que a Brian no le gusta decir, pero la mejor manera de explicarlo es como si fuera un YC enfocado para LATAM. Y creo que eso es importante. Conocer dónde estás es muy importante. Y ahí es donde siento que Latitude es muy fuerte. Totalmente. Y bueno, cambiando otra vez de tema, acaban de cambiar su marca a un nuevo nombre, Sintach, pero su nombre anterior, la verdad es que estaba muy, muy curioso, que era SATWS. A mí me encantaba, pero yo nada lo había visto escrito en Slack y en cosas, entonces no sabía ni cómo pronunciarlo. Y luego estaba hablando con otra persona y al parecer, pues todos lo pronunciaban distinto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue para ustedes el cambio de marca? Porque sí urgía un poquito que se cambiaran de SATWS. Sí, fue algo muy interesante. Mira, como le había comentado, siempre tuvimos este focus laser en lo que íbamos a construir, ¿no? Y cómo decidimos empezar por integración con el SAT en México, pensamos que elegir un nombre más específico y un nombre que hasta dice lo que haces nos podría ayudar por dos razones. Una, para que nos podríamos posicionar en el mercado como expertos, ¿no? Si hay tres empresas como Patito A, Patito B, que hacen integración con SAT y hay una que se llama SAT Web Services, la tercera tiene que saber lo que hace, ¿no? Porque si no, algo está mal. Cuando registramos el dominio, cuando elegimos el nombre, era obvio para nosotros que de dos, uno. O vamos a cambiar de nombre en un futuro porque la empresa va a crecer y vamos a tener un alcance más grande, más de lo que tenemos inicialmente, o la empresa va a morir. No es como uno u otro. Que la empresa va a ser una constante, algo grande con ese nombre, difícilmente. Y afortunadamente fue el primero, ¿no? Como crecimos con esa marca, nos funcionó muchísimo en términos de tracción orgánica para la empresa por el nombre. Pero ya una vez que empezamos a expandir la visión del producto y considerar otras fuentes de datos, sentimos que fue el momento ideal para hacer un rebranding que ya nos tocaba, ¿no? La pronuncia siempre fue un tema chistoso. Yo, la primera vez que llamé la empresa, le dije SAT.ws. Así empezó. Y luego otras personas empezaron a decir SATWS. Y luego creó una confusión gigante, porque no solamente la pronuncia era difícil, como escribir también era SAT, punto, sin el punto, con espacio. Y recuerdo que un día me reuní con Sebas y le dije, mira, tenemos un fuego para apagar. Necesitamos definir
cómo se llama la empresa y cómo se escribe el nombre. Y ahí fue cuando decimos, mira, no hay mucho que hacer. Lo mejor que podemos hacer aquí es hacer como se sonara una palabra, ¿no? Entonces quedó Satos, para no decir punto, para no decir WS, quedó como Satos. Creo que fue un problema de lujo, porque, y siempre fue algo que pensé inicialmente, si un día nos toca hacer un rebranding porque la empresa está creciendo, qué felicidad. La empresa está creciendo, es un problema de lujo y nos tocó eso. Entonces ahora nos llamamos Cintage. Es un nombre ya no relacionado a algo específico que hacemos. Existen algunos componentes por detrás del nombre y ya esta debería ser la marca definitiva de aquí para el futuro. Sí, para responder a la primera pregunta de cómo fue el proceso, la verdad que fue un proceso muy largo. Cuando nosotros es que empezamos a considerar el cambio de marca, creo que verano 2021. Y pensamos así como así, elegimos un nombre, inventamos un nuevo logotipo y ya está. Pero claro, mientras que estamos creciendo, lo más que crecemos, más trabajo también requiere el cambio de marca. Ahora involucramos varios miembros del equipo, ¿no? en el cambio de marca y creo que fue fundamental porque sí es mucho trabajo. Y sobre todo cuando ya contamos con unos cientos y algo de clientes y ya tenemos un equipo bastante grande, algo de tracción, entonces hay que hacerlo, hay que formalizar mucho, ¿no? el proceso de cambio. Y que quede registrado que al menos 2 veces en la historia de la empresa alguien nos dijo, me encanta tu nombre, está increíble. Satus. Te lo juro. O sea, creo que fueron 2 personas y nos dieron mucha risa. No, que está increíble, es súper bien pesado, me encanta. Y uno hasta dijo, ¿no? Que hasta suena que ustedes son expertos en lo que hacen. Y fue como si esa fue la idea. Tiene su encanto y suena muy técnico. Y la verdad es que me encanta esto de que pues, no te distraes en hacer un nombre, sino que en crear valor, ¿no? Y además, pues muy buen hack también que SEO y otras cosas hace que te lleguen, ¿no? Gracias al nombre anterior. Pero bueno, pues Sí fue. felicidades por el nuevo rebranding de Cintage y también algo más completo, ¿no? Y también más con la visión nueva que traen de una visión mucho más completa. Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como ustedes quieran. Va. Dale. ¿Hay algún libro que les guste recomendar? Hay muchos de verdad. Lo estuve pensando en camino. La verdad es que iba a mencionar el libro, ya que me adelantaste esa pregunta, Alex. Iba a mencionar el libro de Factfulness de Hans Rosling, que es un libro sobre la percepción del desarrollo del mundo realmente, que va hacia algo mejor y no hacia algo peor que se suele pensar. Y justo en el camino aquí pasé por el colegio Durkheim y estudié sociología y creo que el libro que más que más influencia me ha dado probablemente es Las formas alimentarias de la vida religiosa de Emil Durkheim. Es un libro que recomiendo, a veces recomiendo leer algo sobre el libro, mejor que el libro, es un libro antiguo, muy, muy complejo, pero probablemente es el libro que más me ha influenciado en mi vida, por eso me gusta recomendar eso. Suena bueno, ese suena interesante, no lo conocía y suena bien. Sí, así como es alguna de las bases de sociología y evidentemente para el que le interesa la religión, creo que es un muy buen libro. Buenísimo, sí, me interesa bastante sociología y religión, 2 temas muy interesantes, sin lugar a dudas. Muy polémicos. De mi lado, quizás por categorías de negocios, creo que The Hard Thing About Hard Things es una Biblia, pero Alex me dijo para no decir eso. Entonces les voy a dar un otro que me gusta bastante y está parecido con este libro que se llama Lost and Founder, que es de Rand Fishkin, el fundador de Moz. Moz es una herramienta, un software de SEO muy parecido con SEMrush. Está muy padre el libro porque siento que es una inmersión en el dolor de crear una startup y va pasando por los capítulos, los bajos, los altos, como que me gustó mucho la lectura y me recordó el The Hard Thing About Hard Things, lo que me encanta. Un otro es el No Rule Rules de Netflix, que está muy bueno en términos de cultura. No creo que es un libro que deberías de tomar como una Biblia, intentar implementar todo lo que está ahí, porque hasta suena utopia algunas cosas, pero siento que sirve como una referencia, un guía de cómo construir una buena cultura, ¿no? Que es la base de cualquier empresa. Y ya no hablando de negocios, uno que leí recientemente que me encantó fue Sapiens, A Brief History of Mankind,
Buenísimo. Me explotó la cabeza porque hoy en día, no sé cómo veo lo que estamos ejecutando hoy en día, la tecnología, internet, iPhone es algo impresionante, pero no pensamos en lo que hicimos antes de llegar aquí, ¿no? Que también es algo súper impresionante, cómo evolucionamos como humanos hasta estar aquí. Es una lectura que me encantó. A ver, nos pidió un libro, yo tengo que mencionar un octavo, que es un clásico de negocios, que Crossing the Chasm, que nos ha ayudado muchísimo en nuestro establecimiento de la estrategia comercial, ¿no? Buenísimo. Sí, ese me encanta. La verdad es que es bastante bueno y no es tan conocido. Bueno, mucha gente no lo lee y a mí me Mucha encanta. referencia en otros libros, mucho Sí, más exacto. que el libro en sí, ¿no? Pero a nosotros creo que nos ha ayudado mucho. ¿Qué creencia o hábito han cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente su vida? Creo que de mi lado, el más impactante fue ponerme obsesionado con el sueño. Y aquí hasta tengo otra recomendación del libro, pero ahorita. Empecé a tener una mejor higiene y ritual de sueño, porque básicamente para que te puedas tener un buen día es necesaria una buena noche de sueño, ¿no? Pasamos un tercio de nuestra vida dormidos, lo que es una lástima, y lo intento hacer muy bien. Entonces, hacer como wind down en la noche, no poner a leer libros técnicos de trabajo, no tomar café, tomar un té, un baño caliente, leer algo en la cama antes de dormir, como para hacer este setup para que puedas dormir bien. Me he comprado gadgets, uno que me encanta que se llama Oura Ring, que es para monitoreo de sueño. Soy obsesionado por eso, por métricas, y creo que me ha ayudado bastante. Siento que he tenido un cambio en mi vida con eso. Yo quiero comprar un Nate Sleep, seguramente lo ubicas, Ah, pero no sí. lo... Estoy viendo cómo lo traigo a México, pero ya hay que es nada la funda, pero sí hay que traer las No cajas. te voy a mentir que ya dije a mi novia que quiero hacer lo mismo. A ella le gusta el caliente, a mí me gusta el frío, y creo que eso arregla el problema. Sí, totalmente. De hecho, hablé con Alexandra, la founder de 8Sleep. Le Ajá. decía, oye, pues, mándanos a México ya. Sí. Así, un hábito que yo diría que claramente destaca durante los últimos 5 años para mí es trabajo remoto, trabajo de casa. Ha sido un life changer para mí en todos los sentidos. Creo que es un cambio social grande. Y solo el hecho de el no tener esa pérdida de tiempo de que puede ser el commute, creo que a mí me ha cambiado mucho y me costó adoptarme estando acostumbrado a trabajar en mi último trabajo antes de venir a México fue en una mesa de tesorería. Evidentemente tiene que ser en una oficina, pero bueno, quizás hoy en día no, pero ese cambio para mí ha sido enorme y solo para lo positivo. Sí, de hecho, nuestra empresa empezó en pandemia y obviamente empezamos remoto y no tenemos ningún plan de tener oficinas. Creo que la calidad de vida que se puede obtener con esto es algo increíble. También disfruto mucho. Sí, el acceso a talento, ¿no? Nos abre puertas. No tenemos que pensar realmente en dónde vive el talento para poder considerarlos como partes del equipo. Y eso nos ha ayudado mucho en nuestro crecimiento y también nuestra cultura, en todo, realmente. Y planea entonces seguir 100% remoto, porque hay muchas empresas que sí están remoto, pero otras que pues también les sirve mucho, ¿no? Todo para la parte de cultura, sí, la oficina. Sí, hay ciertos roles que son un poco más difíciles de gestionar por remoto y por quizás también está relacionado con el nivel de experiencia que tienen los miembros del equipo. No descartamos por completo tener una oficina de referencia o de tener algún lugar donde nos podemos reunir, pero sería un modelo muy híbrido si fuéramos por eso. Hoy, para este año, no probablemente, muy poco probable vamos a tener una oficina que utilicemos. Tenemos una oficina porque estamos en ciertos aspectos obligados a tener una oficina, pero no lo utilizamos, de verdad. Sí, la idea es seguir como un remote first, tener un espacio donde las personas se pueden encontrar. Creo que es algo que vamos a probar en un futuro, pero siempre que sea algo opcional, ¿no? Porque, como comentó Sebas, el tipo de persona que contratas y la experiencia que traes, eso impacta directamente en el resultado que puedes tener. El trabajo remoto es un reto gigante, no es para todos, importante decir, no funciona a todos. Y siento que si tú empiezas remoto, es un proceso muy difícil, pero si lo logras, tiene oro en tus manos, ¿no? El potencial que eso puede significar para la empresa, si tú logras hacerlo bien y escalar, es un potencial gigante. Y luego, si tú tienes una empresa que no es remota y tienes que hacerla híbrida o convertirla en remota, en mis experiencias pasadas es una pesadilla, es muy difícil.
Nosotros todavía no. Una cosa que a mí me gustaría hacer a medio plazo es abrir puertas para tener personas sin experiencia en el equipo. Creo que podríamos ofrecer muy buenas oportunidades de crecimiento. Allí creo que el desafío sería más grande cuando nunca has trabajado y tienen que empezar a trabajar remoto. Pero habrá que experimentar con eso y a mí me encantaría encontrar esa receta. Totalmente. Y qué es cierto lo que dicen. Si tienes más experiencia es mucho más fácil trabajar remoto, pero para alguien que está apenas integrándose a la vida laboral, puta, pues es muy difícil, ¿no? Estar remoto y acostumbrarte a trabajar así. Así es muy complicado. Cuanto más experiencia tienes, más autónomo eres, ¿no? Y cuanto menos experiencia, más requieres de terceros. Es un reto, pero es posible hacerlo. Totalmente. ¿Tienen algún fracaso favorito que los haya preparado para futuros éxitos o que en general les guste? Creo que de mi lado siempre me gustó mi empresa que falló cuando era niño. Aprendí tanto en esta etapa de mi vida y aprendizajes que llevo hasta hoy. Fue un, fue- creo que fue uno de los fracasos que más me dolió. Ese es el punto. O sea, como que he fracasado otras veces en mi vida, pero este fue el primer gran fracaso que me dolió realmente y que significa mucho para mí. ¿Algún consejo que les hayan dado, que les haya servido mucho? Cuando estaba trabajando en São Paulo, tenía uno de mis primeros jefes, tenía muchos conflictos con él. Él decía que yo era muy extremo, ¿no? Que era muy binario, 0-1, como que no encontraba los medios. Y un día me llevó a la sala de junta y me platicó de Aristóteles y del concepto que la virtud está en el medio, ¿no? Que los extremos son malos y me dio varios ejemplos. Y no sé por qué esto lo tengo grabado en mi memoria hasta la fecha y es algo que he utilizado mucho en mi vida. Siempre encontrar la virtud en los medios, ¿no? Cualquier uno de los extremos pueden ser malos y ahí el chiste es encontrar el camino correcto entre los dos. Muy bien, sí. A ver, volviendo un poco a la sociología, tenía un catedrático en la universidad en Inglaterra que me inspiró mucho y me acuerdo que teníamos unas conversaciones muy largas sobre la intención de la gente. Normalmente las personas muy fáciles somos muy fáciles de ofender pensando que la otra persona tiene un incentivo de ofendernos, ¿no? Tiene una intención de ofendernos. Algo que es extremadamente poco común. Normalmente cuando alguien quiere ofender es como una especie de venganza. Entonces cuando no empieza ese ciclo, vivimos en mucho mejor en paz y vivimos y creamos mejores equipos. Y eso creo que ha sido un consejo que me influenció mucho. Y yo lo veo. Si hay una cosa que se va a repetido muchas veces desde que nos conocimos, es que él no es una persona fácil de ofenderse, que es muy difícil que alguien diga algo que lo tome y que le duela. Eso, y es verdad, lo he visto. Sí, sí, es fácil, es difícil ofenderme, digo. Qué bueno. Ahorita intentemos después de apagar los micrófonos. No, ahora mismo si quieres. A lo largo de, pues, de estos años que han tenido de carrera, han tenido bastantes aprendizajes. Si pudieran quedarse con 2 aprendizajes que le fueran a pasar a una persona, ¿qué 2 aprendizajes les gustaría decirle? No puedo pensar en dos, pero creo que puedo pensar en uno. No, no es quizás un aprendizaje profesional. ¿Tienen hijos? No, No. todavía Ah, no. ok. Es que les iba a preguntar a sus hijos, pero Pues cuando tengamos nos invita otra vez y venimos aquí. totalmente. Dentro de un par de años. No este año. De mi lado, no es un consejo, un aprendizaje profesional per se, es más como algo de vida que me tocó. Yo he tenido decisiones difíciles en mi vida que me quitaban de la zona de confort, ¿no? Y hasta daba efectos físicos, ¿no? De frío en la espalda creo que el primero fue cuando salí de la casa de mi mamá para vivir con mi papá en Santos, donde entré en la universidad. Yo viví en un pueblo, Santos era una ciudad más grande, me dio mucho miedo, me quitó, pero creo que fue una salida de zona de confort más grande de mi vida. Y luego salir de la casa de mi papá para vivir solito en São Paulo y trabajar en São Paulo, que es una ciudad gigante, también fue una otra salida de zona de confort. Venir a México, la decisión más difícil de mi vida y más incómoda, me tomó 2 meses tomar la decisión, pero creo que fue la última gran decisión de mi vida que lo vi como una decisión difícil,
A partir de ese momento de mi vida, empecé a ver las decisiones difíciles y que me quita de la zona de confort como una probabilidad casi de 100% de éxito. Porque en mi experiencia, todas las veces que tuve que tomar una decisión difícil y que me sacó de mi zona de confort, fue algo bueno para mí. Y eso fue lo que me hizo salir de Linio para entrar en Crédito Justo, que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Y eso fue lo que me hizo salir de Crédito Justo y empezar a emprender una segunda vez. Ya no lo vi como un miedo y más como, basado en mi experiencia, si me va bien como las últimas veces que tomé decisión, lo voy a hacer. Entonces, quizás aquel aprendizaje que queda, al menos para mí, y que puedo compartir es salir de la zona de confort, aprender cosas nuevas, es esencial para el aprendizaje y evolución como una persona y como un profesional. Sí, de hecho, mi consejo va muy en la misma línea. Quizás vuelve un poco al fracasos favoritos. Siempre he tenido una tendencia de elegir lo más arriesgado cuando he tenido opciones. Por ejemplo, en mi carrera del banco, estuve en Londres. Me habían ofrecido un puesto que estaba muy atractivo que estaba muy atractivo en ese momento, pero también me surgió la oportunidad de ir a Brasil, donde en aquel entonces nunca ni había estado. Tomé la decisión y la verdad que no fue, quizás así a corto plazo no fue la mejor decisión, pero si no hubiera seguido esa línea de tomar decisiones arriesgadas, no habría estado donde estoy ahora y estoy 100% seguro que estoy mucho mejor de que se hubiera quedado en el confort del trabajo que en aquel entonces me ofrecieron en Londres. Sí, y salir de la zona de confort sin duda es lo que nos impulsa a crecer, pero no es tan fácil, ¿no? A veces. Matt, Sebas, muchas gracias por su tiempo. La verdad es que la A ti, pasé Alex. increíble, aprendiendo más de lo que están construyendo aquí en Syntach y muy emocionado de lo que se viene en los siguientes años. Gracias por la invitación, Alex. Un gusto estar aquí y una vez que tengamos nuestros hijos, aquí regresamos. Sí, sí, muchísimas gracias, Alex. Ha sido un gusto y esperamos repetir pronto. Esperamos que sí. Es increíble la cantidad de extranjeros emprendiendo y es un fenómeno mundial. Yo creo que es algo inherente de la mentalidad y los riesgos que conlleva mudarse a otro país. Por cierto, ya estamos mejorando el canal de YouTube. Vamos poco a poco, pero si te gusta ver los videos, date una vuelta para darnos tu opinión. El feedback siempre es bienvenido. Así que espero que disfrutes los próximos episodios.